Estamos con Mirko Moscat, integrante del taller ecologista. Bueno, ante todo, Mirko, muchas gracias por estar aquí presente. Y te toca un momento, digamos, de análisis luego de haber escuchado de algún cierto modo las dos campanas, de alguna manera, de este decreto que fue noticia durante toda esta semana. Mirko, ¿cuál crees que es tu interpretación luego de lo expuesto con los dos entrevistados anteriormente? Bueno, no pude escuchar lo que expresó Alejandro Maidana, sí escuché lo que contó Cali. En principio nosotros coincidimos más con la preocupación acerca del decreto, o sea, no creemos que esto sea algo positivo. Creo que hay dos o tres elementos que quisiera introducir. Una es la declaración de un funcionario del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Ambiente, que en Infobae la semana anterior salió a expresar que lo que hace el decreto es flexibilizar el ingreso de ciertos residuos que, según él, son necesarios. Entonces, la interpretación de que esto va a restringir aún más, por ese lado no sería la correcta. Por otro lado, hay un aspecto del decreto que es que cuando habla de los tipos de residuos que pueden ingresar, que el viejo decreto, que yo creo que es un decreto que había quedado viejo y que era necesario actualizar, pero hablaba de que la única puerta que habría era para residuos procedentes del reciclado. Ahora, el nuevo decreto habla de residuos procedentes de la valorización. Y la valorización es un concepto sumamente amplio. Sí, lo mismo que objetos, ¿no? Cuando hace referencia a objetos también es muy abarcativo. Claro, entonces, ¿qué es valorizar? Es agregarle valor. Un fardo de cartón podría considerarse que es algo valorizado porque incrementó su valor respecto al cartón suelto. Entonces, podríamos estar refiriendo a fardos de cartón o fardos de plástico. Entonces, el concepto es sumamente amplio. Y creo que por ahí hay un riesgo de que ingresen residuos que realmente no necesitamos y que serían un problema que lleguen. Y en particular me parece que lo que faltó en el análisis que se hizo anteriormente fue hablar del contexto internacional. No estamos en cualquier momento, digamos. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Hasta el 2018 China era el principal importador global de residuos, sobre todo de residuos plásticos. Hay un flujo enorme de residuos plásticos, de basura plástica, de los países como Estados Unidos y los países europeos a Asia. Fundamentalmente, hasta el 2018 era China el principal importador global. En el 2018 China cierra esa puerta porque impone una serie de normas muy restrictivas a qué tipo de residuos pueden ingresar. Baja abruptamente la cantidad de residuos que importaban y esos residuos empiezan a fluir a otros países de Asia, sobre todo del sudeste asiático, como Filipinas, Tailandia, Indonesia y algunos otros. Estos países empezaron a enfrentar graves crisis sanitarias por estos residuos que ingresaban, porque eran básicamente residuos que no podían manejar y que tampoco Estados Unidos o Europa pueden manejar, porque la mayor parte de los plásticos no son reciclables. Entonces, a pesar de que la industria haya hecho todo un lobby, un marketing en favor del reciclaje, es el material menos reciclable de los que consumimos domésticamente. Entonces, a nivel global no se sabe qué hacer con los plásticos y por eso Estados Unidos y Europa lo envían a estos países. Esta importación empezó a generar basurales por todos lados, quemas de residuos por todos lados, y estos países, a su vez, empezaron de a poco a imponer restricciones a qué podía ingresar. Entonces, básicamente, el contexto es ese, es que hoy en día, a nivel global, Estados Unidos y Europa tienen una gran cantidad de basura plástica, sobre todo, que no saben qué hacer, que intentan exportarla a otros países, estos países lo van rechazando. Entonces, el riesgo es que Argentina u otros países eventualmente de la región se puedan convertir en los nuevos receptores de esta cantidad enorme de basura plástica procedente de estos países. Ahora, Mirko, también me parece y me gustaría conocer tu opinión, que todavía no hemos solucionado nuestros problemas de la basura. Digamos, más allá de que a lo mejor se importa selectivamente aquello que pueda resultar un insumo para la industria, me refiero a residuos de otros países que sean un insumo para nuestra industria, tampoco hemos solucionado nuestro problema de basura y en este sentido, ¿qué se puede hacer también, ¿no? Claro, esa es la otra gran discusión. Nosotros el 90% de los residuos que producimos en el país terminan en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios. Entonces, más que pensar en cómo adecuar algunas normas para que puedan ingresar ciertos residuos que pueden eventualmente, en el mejor de los casos, ser necesarios para ciertas industrias, pensemos cómo podemos mejorar los sistemas de gestión de residuos en nuestro país para que no todo o casi todo termine
enterrado en basurales o en rellenos. Cómo poder desarrollar programas de separación de origen en todas las ciudades, en todas las localidades, estrategias de recolección diferenciada, cómo incluir también a los cartoneros en este proceso, cómo reducir también la generación de residuos. O sea, nosotros estamos trabajando también mucho, no solo en fomentar estrategias de recuperación de materiales, sino también en cómo eliminar el uso de muchos residuos, de muchos productos descartables, sobre todo, que inmediatamente se convierten en residuos y que aparte mayormente no son reciclables. Mirko, el otro punto que decía Cali era que de alguna manera hasta ahora la República Argentina no tenía un filtro de qué era lo que entraba, que simplemente se recibían desde afuera los certificados. O sea, estamos componiendo como un rompecabezas de lo que todos dicen, y por un lado antes se emitían certificados del exterior, ahora no se emiten más, o bueno, no serían suficientes para una importación. Desde este punto de vista, el decreto sería positivo en ese punto. ¿Vos estarías coincidiendo en esto? Bueno, hay que ver, nosotros no conocemos el detalle de qué es lo que estaba ingresando, porque en general es muy poco transparente la información del Estado al respecto. Entonces no podemos evaluar qué era lo que estaba, pero lo que sabemos es que, por lo que han dicho algunos funcionarios, es que los países de origen no estaban emitiendo ese certificado ya. Entonces, en principio lo que entendemos es, si no lo estaban emitiendo, no se podían cumplir los requisitos que establecía el viejo decreto para ingresar. Entonces, en ese sentido, este nuevo decreto flexibilizaría porque modernizaría esos requisitos, los requisitos de ingreso. Entonces, yo creo que también la clave va a estar en qué es lo que va a pasar. Si el decreto sigue vigente, bueno, ahí se evaluará si ingresan más residuos, menos residuos, qué tipo de residuos. Nosotros creemos que debería discutirse otro tipo de normativa que realmente restrinja seriamente el ingreso de residuos y no este decreto. La verdad que a nosotros no nos convence este decreto. Mirko, te saco un poco de lo que es el decreto, llevado a lo que es la política ambiental local. Como ciudadano uno tuvo un cambio muy abrupto y visual en lo que son las buenas y nuevas prácticas, que es cuando uno va al supermercado no tiene más las bolsas plásticas. ¿Con qué otra medida crees que se puede seguir avanzando en esa dirección? Que fue algo muy visual, que de golpe y porrazo uno iba al supermercado y se encontraba con que no tenías más las bolsas y generaba y aportaba un valor a lo que es la política ambiental general. ¿Con qué otra acción crees que se podría llegar en esa misma dirección? Esta semana en el Consejo hubo algún tratamiento al respecto, pero ¿qué otra mirada puede llegar a tener a aportar? Bueno, como decía, el Consejo dio un paso que es interno, pero que es como para empezar a dar el ejemplo, que fue eliminar el uso de vajilla descartable internamente. Nosotros creemos que se puede avanzar en otros sectores de la ciudad. Una sería todo el sector público, por ejemplo, que el sector público se comprometa a no utilizar descartables, que las universidades se comprometan a utilizar descartables. O sea, uno ingresa a la sede rectora de la UNR y ve vasos descartables, o sea, digamos, las instituciones educativas pueden empezar a avanzar con eso. A su vez, los sectores comerciales, por ejemplo, nosotros estamos empezando a tener algún diálogo, por ejemplo, con heladerías, para ver qué estrategias se pueden tener para eliminar el uso de todos los descartables. Las heladerías usan pilas descartables, los potes, las cucharas, todo descartable. De hecho, tienen poca, a veces, infraestructura de lavado justamente porque todo lo usan y lo tiran. Entonces, bueno, creemos que ahí se pueden empezar a generar innovaciones para reducir los descartables. Otro sector podría ser el sector gastronómico en cuanto al uso de vajilla descartable. Algunas cosas son más complejas, otras son muy sencillas. Por ejemplo, el uso de envoltorios plásticos para los cubiertos que en algunos lugares se utilizan. También el sector de supermercados, yo creo que se puede avanzar un poco más. Nosotros queremos empezar a tener un espacio de diálogo con la Cámara para ver qué innovaciones, qué proyectos se pueden generar. Digamos, hay muchos descartables que se utilizan internamente, no por lo que ponen las empresas, sino por decisiones de los supermercados. Mirko, te pido de nuevo, pero en nuestra región, el tema del glifosato, un concepto, ¿cuál es tu idea de tan debatido, condenado, aprobado, requerido, y que nos afecta a nuestra región? ¿Cuál es la opinión del taller ecologista respecto a la utilización del glifosato? Bueno, primero aclarar que no es mi tema de especialidad, pero el taller ecologista tiene una postura crítica al respecto, no solo en términos de la toxicidad del producto, sino de que es parte de un modelo productivo que en su generalidad está generando graves impactos en nuestro ambiente. O sea, todo el proceso de deforestación, de retroceso del monte nativo en función de la extensión de la agricultura,
y del deterioro a su vez posterior de los suelos con este modelo de cultivo, digamos, el glifosato es una pieza de ese modelo. Entonces, cuestionar el glifosato también tiene que ver con cuestionar todo ese modelo que está generando enormes impactos en términos ambientales, en términos sociales, también por la expulsión que ha generado el modelo de personas de las zonas rurales. Muchas gracias por tu presencia, Mirko. Bueno, y por gracias a ustedes. Gracias.